Las plantas hidroeléctricas se localizan en sitios en donde existe una diferencia de altura entre la central eléctrica y el suministro de agua. De esta forma, la energía potencial del agua se convierte en energía cinética, que es utilizada para impulsar el rodete de la turbina y hacerla girar para producir energía mecánica. Acoplado a la flecha de la turbina se encuentra el generador que finalmente convierte la energía mecánica en eléctrica. Una característica importante es la imposibilidad de su estandarización debido a la heterogeneidad de los lugares en donde se dispone de aprovechamiento hidráulico, dando lugar a una gran variedad de diseños, métodos constructivos, tamaños y costos de inversión. En la primera parte se describieron algunos componentes y en esta segunda parte continuamos con los conductos a presión, las válvulas, las tuberías y finalmente la casa de máquinas. En las instalaciones hidroeléctricas, las tuberías de presión o tuberías forzadas tienen por objeto conducir el agua de la cámara de presión a las turbinas cuando, por causa de la altura del salto, se precisa de tal disposición para transformar la energía potencial de posición que tiene el agua en la cámara de presión en energía potencial de presión que tiene junto a la turbina y al final de la conducción forzada. Cuando la unión de la cámara de presión o del embalse donde parte la tubería forzada se puede hacer con una tubería de gran pendiente y longitud relativamente pequeña, la tubería de presión se puede dirigir directamente a la turbina. Cuando la cámara de presión o el embalse regulador quedan muy alejados de las turbinas, se dispone un primer tramo de tubería de presión con escasa pendiente hasta el pozo de equilibrio, y a partir de este sigue un tramo de pendiente muy pronunciada y se une a la turbina. Esta disposición hace que los golpes de ariete queden casi anulados en el pozo de equilibrio y por lo tanto el último tramo es el que realmente tendrá una gran resistencia para permitir las sobrepresiones. Desde el punto de vista de la construcción, las tuberías de presión se dividen en dos grupos: metálicas y de concreto. Las tuberías metálicas por lo general se instalan en intemperie, en cambio las de concreto frecuentemente forman parte de la misma obra civil. Las tuberías de presión o conductos forzados metálicos se construyen en tubos de acero que, según la técnica constructiva, pueden ser del tipo remachado, soldado o blindado. Las tuberías de presión remachadas están hechas de palastro o placas rectangulares de acero a las que se les da forma cilíndrica, uniendo longitudinalmente los bordes de las chapas. Estas tuberías se usan en instalaciones de baja presión en donde se requiere de grandes diámetros. Los tubos soldados tienen diámetros del orden de 60 a 80 centímetros. Las uniones longitudinales y transversales se hacen con soldadura de gas o eléctrica con materiales que tienen características mecánicas iguales o mejores que aquellas que tienen las laminaciones que constituyen el tubo. Por lo general se usan para instalaciones de media presión. Las tuberías de presión blindadas se usan para altas presiones y están constituidas por tubos de acero con anillos de acero soldados a su derredor y construidos de una sola pieza. Las tuberías de presión de concreto han tenido una aplicación hasta cierto punto discreto, ya que en forma independiente del aspecto económico requieren de estudios detallados de la trayectoria que deben seguir y una técnica constructiva muy eficaz. En algunos casos pueden competir técnica y económicamente con las tuberías de acero. La solución ideal para unir las tuberías de presión a las turbinas es que cada turbina quede alimentada por su propia tubería. Cuando esto no es posible, sobre todo desde el punto de vista económico,
Es necesario servir 2 o más turbinas con una sola tubería, disponiendo las derivaciones necesarias de las tuberías a las turbinas, en cuyo caso habrá de disponerse un sistema de seccionamiento de forma que puedan alimentarse los distintos grupos con sus distintas tuberías y separar del servicio, cuando sea conveniente, cualquier grupo o tubería sin interrumpir el funcionamiento de los demás. Esto se consigue por medio de válvulas apropiadas de las que hablaremos más adelante. En el origen de la tubería de presión hay que instalar un órgano hermético de obturación que, generalmente, es una válvula de compuerta. Los órganos de obturación o válvulas se utilizan para abrir y cerrar el paso de agua por los conductos forzados. Según el empleo al que estén destinados, los órganos de obturación pueden ser órganos de seccionamiento, cuya misión es cerrar el paso del agua hacia las turbinas cuando sea necesario, o válvulas de seguridad, normalmente equipadas con dispositivos automáticos de cierre para operar cuando la velocidad del agua excede a un valor máximo fijado como límite, y desde luego cerrar también el conducto cuando el gasto de agua exceda al que las turbinas usan normalmente o en caso de desboque de las mismas. En las instalaciones hidroeléctricas se encuentran muchos tipos de órganos de obturación que cumplen además funciones muy diferentes. Las más frecuentes son las de compuerta, las de mariposa y las esféricas. La elección del tipo más apropiado depende de las dimensiones, de la forma de la sección que han de obturar, de la presión, de la necesidad de una regulación de apertura parcial, etc. Las válvulas de mariposa constan de una caja con un disco o plato de cierre lenticular y que gira sobre un eje diametral. Se emplean principalmente como elemento de emergencia o de seguridad en el arranque de las tuberías forzadas y para los saltos de altura media se adaptan como órganos de cierre delante de las turbinas. Como su nombre lo indica, las válvulas de compuerta se accionan de la misma manera que una compuerta, es decir, por desplazamiento vertical de un tablero deslizante por unas guías. Para facilitar la apertura, cuando la presión es alta, se provee de una tubería de rodeo o bypass que permite un equilibrio de presiones en ambos lados de la válvula. Tiene la ventaja de producir cierres estancos con gran resistencia mecánica y manejo sencillo. Sin embargo, resulta difícil conservar en buen estado de funcionamiento las guías de desplazamiento, requiriendo de grandes esfuerzos para vencer las resistencias por fricción. Las válvulas rotativas consisten básicamente en un rotor que tiene forma esférica o cilíndrica. El cierre es estanco y la pérdida de carga es mínima, pero su cierre no es rápido, lo que puede ser fundamental en caso de emergencia. Están provistas de válvulas de bypass para equilibrar la presión en ambos lados de la válvula. En las centrales eléctricas, al elemento encargado de convertir la energía cinética o potencial del agua en energía mecánica se le denomina turbina. La transformación de la energía se logra al expandir al flujo a una presión menor. La trayectoria del fluido puede ser tangencial, cuando se aproxima de esta forma a la turbina. Axial, cuando la trayectoria se encuentra total o principalmente en un plano paralelo al eje de rotación. Radial, cuando la trayectoria se encuentra total o parcialmente en un plano perpendicular al eje de rotación, o mixto, cuando ambas componentes, radial y axial, están presentes en magnitudes significativas. Por otra parte, si la turbina aprovecha solamente la energía cinética del agua, se denomina de impulso, como la turbina Pelton. Cuando la turbina es capaz de utilizar la energía estática del agua, se llama de reacción, como las turbinas Francis y Kaplan. Desde un punto de vista de su principio de operación y constructivo,
Las turbinas se clasifican como Pelton, Francis, de hélice y Kaplan. Estas últimas son similares a las de hélice, pero tienen paletas ajustables. Las turbinas de impulso de acción tienen la particularidad solamente la energía cinética del fluido. No existe, pues, gradiente de presión entre la entrada y la salida de la máquina. Entre las turbinas hidráulicas de este tipo, la más representativa es la Pelton, que consta de una rueda motriz o rodete con una serie de palas en forma de concha o cuchara que reciben el impulso de los chorros de agua lanzados por una o más toberas a las que llega el agua por la tubería. En el interior de la tobera se encuentra una pieza especial o aguja cuya forma es de punta de lanza. Desplazando la aguja hacia adelante o hacia atrás, puede regularse el caudal del chorro de agua que sale de la tobera. La turbina Francis es de reacción y de flujo radial. Es versátil, pues tiene aplicación en aprovechamientos hidráulicos de características muy variadas de carga y caudal. Los órganos principales de una turbina Francis, en el orden del paso del agua, son la carcasa, caja espiral o caracol, que es un ducto alimentador con diámetro decreciente que circunda al rotor, procurando el fluido necesario para la operación de la turbina. Del caracol pasa el agua al distribuidor guiada por unas paletas direccionales fijas a la carcasa que forman los portillos de acceso. El distribuidor lo constituye una serie de álabes directores en forma de persiana circular, cuyo paso se puede modificar con la ayuda de un servomotor, lo que permite imponer al fluido la dirección de ataque exigida por el rodete móvil. Este último, al que también se llama rotor, está conformado por los propios álabes, los cuales están engastados en un plato perpendicular al eje de la máquina. El tubo de desfogue o difusor da salida al agua de la tubería. El tubo de desfogue es un elemento común de las turbinas de reacción y cumple una función muy importante como órgano de recuperación de energía, contribuyendo a mejorar el rendimiento global de la unidad. Al servir como órgano de recuperación de energía, tiene justificado el nombre que también se le da de difusor, ya que debido a su forma divergente, produce una desaceleración del agua que sale de la turbina, convirtiendo la energía cinética del líquido en energía de presión. En las turbinas de hélice, el rotor está constituido por un núcleo central que es un cubo hidrodinámico fijo a la extremidad del árbol principal y que soporta un pequeño número de álabes en forma de hélice. El flujo de agua está orientado de manera que tanto a la entrada como a la salida del rotor, su dirección coincide con la del árbol o eje. Las turbinas de hélice con álabes fijos trabajan con rendimientos bajos y solo lo aumentan cuando trabajan con cargas prácticamente constantes, por lo cual su uso no es muy común en las centrales hidroeléctricas. El rendimiento de una turbina de hélice mejora si los álabes se hacen ajustables y entonces se les denomina como turbinas Kaplan. En las turbinas Kaplan, la alimentación de agua y el tubo de succión tienen las mismas características que en la turbina Francis. Los órganos principales de una turbina Kaplan son la cámara de alimentación, que suele ser en muchos casos de concreto, el distribuidor, que regula el gasto. El rotor de la turbina en forma de hélice está constituido por un tubo cuyo diámetro es del orden del 40 al 50% del diámetro total al extremo de los álabes, en el cual van empotrados los álabes encargados de efectuar la transferencia de energía del agua al eje de la unidad. El tubo de desfogue es casi siempre acodado y semejante al de la turbina Francis. Finalmente, en toda central hidroeléctrica está la casa de máquinas, en donde se montan los grupos eléctricos para la producción de la energía eléctrica, así como la maquinaria auxiliar
necesaria para su funcionamiento. Como puede comprenderse, las disposiciones adoptadas para la casa de máquinas son variadísimas y dependen de las circunstancias y condiciones del aprovechamiento.